Muy bien, el día de hoy veremos nuestro tercer problema acerca de manometría, para lo cual tenemos ya un diagrama de flujo y vamos a revisar aquella información que se me puede brindar en el enunciado. Me dice, considera un tubo en U lleno con mercurio, excepto la parte 18 centímetros de alto de arriba, como se muestra en la figura. Perfecto, y está mi diagrama. Efectivamente lo tenemos lleno de mercurio, a excepción de estos 18 centímetros. Muy bien, me dice, el diámetro de la rama derecha del tubo es de 2 centímetros. Perfecto, ahí está. El diámetro de la rama derecha es de 2 centímetros. Y el de la izquierda es el doble de ese. Perfecto, ahí lo vemos, 2D. Y acá solamente D, es decir, 4 centímetros. Me dice, se vierte aceite con gravedad específica de 2,72 en la rama izquierda, forzando a que algo de mercurio de la rama izquierda entre a la derecha. Perfecto, ya vamos a verter acá lo que es el aceite y esto va a provocar que cierta cantidad de mercurio se desplace hacia la parte de arriba, ¿no? Perfecto, claro que sí. Y por obvias razones también, la cantidad de mercurio que estaba acá también va a descender. Eso se debe principalmente a que nosotros estamos generando una presión debido a la columna de aceite que estamos colocando sobre esta parte izquierda. Me dice, determine la cantidad máxima. Determine la cantidad máxima de aceite que se puede agregar en la rama izquierda. Perfecto, acá hay unas cositas que me gustaría resaltar, como el que inicialmente solamente teníamos mercurio y posteriormente hemos agregado aceite, provocando que el mercurio se desplace de izquierda a derecha. Y también hay que tener en cuenta algo que nos pedía, ¿no? La cantidad máxima de aceite. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado porque nos está pidiendo una cantidad máxima. Ahora, para resolver este problema, yo lo voy a tratar de interpretar mediante la siguiente forma. Voy a poner tres casos de los cuales creo yo desde mi punto de vista me va a permitir analizar este problema de manera mucho más clara. Muy bien, entonces vayamos con el primer caso en el cual yo tengo un manómetro el cual cuenta ya con aceite y con mercurio. Ojo, todavía no he podido completar toda la cantidad de aceite que se podía utilizar, es decir, la cantidad de aceite máximo, ya que todavía no he alcanzado este nivel. Perfecto, entonces hay que tener en cuenta que este tipo de problema lo hemos resuelto en base a tres conceptos, siendo el principal que me decía que dos puntos en un mismo fluido a la misma altura se caracterizan por tener la misma presión, y eso va a ser muy importante a la hora de nuestro análisis. Por lo tanto, si yo trazo una línea horizontal acá y coloco el punto A y el punto B, estaría indicando que las presiones son las mismas en ambos puntos bajo dicho principio. Además, la altura que estamos observando acá va a ser mucho mayor que la altura que podemos observar aquí. ¿Y en qué nos basamos este análisis? Porque muchos me dirán, pero ¿cómo sabemos que la altura 2 es mayor que la altura 1? Para eso hay que trabajar justamente con una igualdad de presiones. Entonces tenemos que la presión A es igual a la presión B, pero la presión ¿a qué se debe? Muy fácil, a la presión atmosférica que se encuentra en la parte superior del fluido y además a la presión que se genera debido a esta columna de fluido. Pongamos dichos datos, presión atmosférica más la presión generada por esta columna, que sería la densidad del aceite, ese es el aceite que nos estaba indicando que se va a verter, la gravedad y la altura 2. Todo esto será igual a la presión generada en B, que básicamente es la presión atmosférica más la presión generada por esta columna de fluido de mercurio. Perfecto, ponemos presión atmosférica más la densidad del mercurio, gravedad y esta altura 1. Ya podemos simplificar las presiones atmosféricas y solamente me quedaría con esta parte. Perfecto, ahora voy a reemplazar los valores de la densidad del aceite y la densidad del mercurio, pero yo observo que no tengo estas densidades, pero lo que sí tengo son las gravedades específicas. Entonces con esto voy a poder calcular la densidad de ambas sustancias. Vayamos por acá, tenemos para el aceite, sabemos que la densidad de una sustancia se puede calcular mediante el producto de la gravedad específica por una densidad de una sustancia referencial, en este caso el agua 4 grados Celsius, 1000 kilogramos metros cúbicos. Reemplacemos esos valores, tenemos densidad del aceite, gravedad específica por la densidad de la sustancia referencial. La gravedad específica se conoce, claro que sí, 2,72. La densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos, y esto me da 2720 kilogramos metros cúbicos. Hagamos lo mismo para el mercurio. Densidad del mercurio es igual a la gravedad específica por la densidad del agua, 13,6 por 1000, y esto me da 13.600 kilogramos metros cúbicos. Perfecto.
seguimos despejando nuestra ecuación y reemplazamos los valores que ya tenemos para ambas densidades. Esto me da que la altura 2 es igual a 5 veces la altura 1. En pocas palabras, nosotros podemos seguir agregando aceite porque esto no es todavía la cantidad total de aceite o la cantidad máxima de aceite que se puede agregar. Yo voy a poder seguir agregando aceite, pero siempre la columna que se forma por encima de la línea en la cual tenemos igual presión, siempre va a ser una columna con una mayor altura que la columna que están viendo en la rama derecha. Y eso se debe a el tema de las densidades. Y esto me va a servir para el análisis de mi problema. Ahora, ¿qué pasa si yo, por arte de magia, quito esta columna de aceite? Muy bien, ¿qué va a pasar? Que esta parte de la columna de mercurio que teníamos por encima de esta línea, la cual habíamos considerado de una presión igual, ¿qué va a pasar? Se va a tener que distribuir. De tal forma que ahora la nueva figura que tendremos será la siguiente. Hay que tener en cuenta que en este caso la presión que se está generando en esta superficie es la misma presión que está generándose en esta superficie, por lo cual tendríamos líneas que me están indicando la misma presión, tanto la de color azul como también la de color rojo, bajo el principio que habíamos indicado. Todo punto a la misma altura dentro del mismo fluido se caracteriza por tener la misma presión. Muy bien, entonces borraré esta línea que había visto en el caso número 1 y me quedaré solamente con la línea número 2 que se ajusta a la que hemos visto en un inicio de nuestro problema. Y vayamos con el caso número 3 en el cual me dice cuál será la cantidad máxima, es decir, cuando el aceite ha logrado alcanzar el máximo nivel. Perfecto, voy a tener en cuenta acá dos líneas particulares. Primero, la línea en la cual la presión es la misma, ya saben ustedes, dos puntos en el mismo fluido y a la misma altura, misma presión. Y la línea que teníamos cuando el mercurio era lo único que estaba dentro de mi manómetro. Y aunque ustedes no crean, esto va a servir para referencia para el análisis de nuestro problema que vamos a hacer en estos momentos. Entonces tenemos el diagrama que nos había dado el problema y tenemos los casos que habíamos revisado anteriormente. Ahora traigamos estos dos casos como parte de nuestro análisis. El primero ya está y este será el segundo en base al diagrama que nosotros teníamos, cuando la cantidad de aceite ha logrado alcanzar el máximo nivel. Tenemos ciertas líneas que también forman parte de nuestro análisis. Una línea cuando solamente teníamos mercurio. Otra línea en la parte de abajo cuando tenemos mercurio y aceite, que me representa la misma presión, misma altura y en el mismo fluido. Y esta línea de color azul también la vamos a trazar acá. ¿Por qué? Porque voy a distinguir ciertas dimensiones. Además hay que tener en cuenta que cuando vertimos justamente lo que era el aceite, ¿qué pasó? Este se empezó a desplazar hacia la parte derecha. Y eso se debe porque inicialmente se tenía nada más la de la presión atmosférica. Pero estamos agregando una columna que me va a generar una presión mayor. Por eso es que se daba este desplazamiento. Además, el desplazamiento que se ha dado por encima de esta línea, que es esto, debe ser igual al desplazamiento que se dio de aquí hacia abajo. En pocas palabras, estamos hablando de los mismos volúmenes. Ambos cuerpos se caracterizan por tener estas siguientes alturas. Perfecto. Y lo que voy a hacer es llevar estos dos volúmenes por acá. Muy bien. Y voy a indicar que el volumen 1 es igual a mi volumen 2, considerando que este es el cuerpo B1 y este es el cuerpo B2. Pero ustedes pueden observar que se trata de cilindros y el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por altura. Lo que observo es que este cuerpo tiene un diámetro de d y este 2d. Muy bien, entonces tendríamos para este cuerpo pi, el radio, diámetro medios, al cuadrado, la mitad del diámetro, por la altura que es h. Todo esto es igual a pi. El radio será 2d entre 2, ¿no? Perfecto. Y todo esto por la altura que vale x mayúscula. Muy bien, eso es lo que obtenemos. Simplificamos términos como pi, simplificamos términos como el d cuadrado y simplificamos 4 aquí y 4 acá. Por lo tanto, tendríamos solamente que h es igual a 4x. Perfecto, ya sabemos la relación que existe entre x y h. Y ahora sí, vayamos a realizar el siguiente análisis. Habíamos indicado que este tipo de problemas se basan en tres fundamentos. Primero, el que siempre recalcamos que dos puntos en el mismo fluido y a la misma altura se caracterizan por tener la misma presión. Además que la presión aumenta hacia abajo y disminuye hacia arriba. Muy bien. Y que la presión de una columna de fluido se calcula mediante el producto de la densidad, gravedad por la altura.
Ya tenemos la relación entre h y x, por lo cual ahora determinaré el valor numérico para cada uno. Para eso lo que voy a hacer es trazar una trayectoria escogiendo dos puntos exactos. Tomaré mi primer punto en la superficie del aceite y el otro punto en la superficie del mercurio, y lo que voy a hacer es trazar una trayectoria. Voy a ir hacia este punto. Muy bien. Y hemos visto que se da un cambio de color de los puntos de color rojo a verde con el fin de que estamos cambiando o incrementando la presión yendo hacia abajo. Posteriormente trabajamos bajo el concepto de que un punto a la misma altura en el mismo fluido le corresponde una misma presión, por lo cual de este punto me puedo dirigir hacia este punto. Y posteriormente tendría que subir hasta arriba completando mi trayectoria, lo cual implicaría una disminución en la presión. Y esto lo plantearé de manera matemática, de tal forma que empezaremos con la presión en el punto 1. Ahora falta agregar la presión generada por esta columna de aceite, densidad del aceite, gravedad y la altura, que serían los 18 centímetros más la longitud de X. De este punto nos dirigimos a este punto y le vamos a quitar la presión generada por el mercurio. Quitarle porque estamos yendo desde abajo hacia arriba. Perfecto, densidad del mercurio, gravedad y la altura, que sería la suma de las longitudes de h y x. Y todo esto va a ser igual a la presión 2. Pero la presión en 1 es conocido. Solamente es la presión atmosférica. Perfecto, más la densidad del aceite, dato, 2720 kilogramos metros cúbicos. Perfecto, gravedad conocida, altura 0,18 más X, menos la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos metros cúbicos, listo, gravedad conocida, multiplicado por la altura, que en este caso es la suma de H más X, pero H vale 4X, por lo cual tendríamos el valor de 5X. Todo esto es igual a la presión 2, pero observamos que el punto 2 está en contacto solamente con el aire, por lo cual tendríamos igual a la presión atmosférica. ¿Hay términos acá que se pueden simplificar? Claro que sí, presión atmosférica, presión atmosférica. Metros cúbicos, metros y metros, solamente me quedaría metros en la parte del denominador. Metros cúbicos, metros y metros. Y ustedes observan que solamente me quedaría lo siguiente, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que acá me ha quedado kilogramos metro segundo cuadrado y acá también kilogramos metro segundo cuadrado. Simplificamos, simplificamos y todo estaría solamente en relación a el valor de X. El valor de X me vale 7,5 por 10 a la menos 3 metros, o lo mismo que decir 0,75 centímetros. Ahora, si yo quisiera determinar el valor de H, este se podría determinar de manera muy fácil, porque solamente tendríamos que multiplicar este último valor por 4 y tendríamos 3 centímetros. Perfecto, ya con esto podría resolver lo que me había pedido el problema, que justamente era determinar la cantidad máxima de aceite que se puede agregar. Muy bien, vamos a determinar este volumen. Para eso necesito primero saber cuál es la altura total, que sería los 18 centímetros más el valor de X, que vale 0,75 centímetros. Es decir, 18,75 centímetros. Voy a dirigir esta columna hacia acá con sus diversas dimensiones, ¿no? La altura 18,75, 2 veces D. Acuérdense que D vale 2 centímetros o 4 centímetros, en este caso, para 2D. Y con esto vamos a determinar el volumen de este cilindro, que sería pi por r al cuadrado por altura. Entonces tendríamos que el volumen máximo de aceite que se puede agregar sería pi por el radio. ¿Cuál es el radio? Hay que tener en cuenta que si el diámetro me vale 2D, el radio sería D, es decir, 2 centímetros. 2 por 10 a la menos 2 transformado a metros, todo esto elevado al cuadrado por la altura. Y la altura me vale 18,75 centímetros o 0,1875 metros. Con esto obtengo que el volumen es igual a 2,356 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y lo voy a transformar a litros, que tengo que un metro cúbico me equivale a 1000 litros, por lo tanto el resultado me da 0,2356 litros. Esta sería la cantidad máxima de aceite que podríamos agregar a este manómetro. Entonces con esto estaríamos llegando al final de este video. Espero que les encante y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.